Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde les comparto un poco de mi experiencia y de mis vivencias. Este es un espacio para la reflexión, para entrar en confianza y donde abarcamos diversos temas, como crecimiento personal, autoayuda, autogestión, entre otros. Pero sobre todo para volcar todos esos pensamientos y sentimientos que sé que no solamente a mí me han pasado, sino donde seguramente te sentirás identificado. Para los que no me conocen, yo soy Eddie, una venezolana residenciada hace 4 años en la ciudad de La Furia, o sea, Buenos Aires, Argentina. Tengo 35 años, casada desde hace 11 y madre gatuna desde hace 3. Para los que me conocen, gracias por estar acá siempre apoyándome en todo lo que se me ocurre hacer en este mundo infinito de las redes sociales. Como ya vieron en el título, esta es la segunda parte de una serie de podcasts titulado Aceptación, Autoconocimiento, Amor Propio. En la primera parte les hablaba sobre la importancia de hacer un viaje de retrospección en nosotros mismos. Lo hacía desde mi experiencia y lo que viví a lo largo de los años, y cómo llegué al punto de tener que detenerme y analizar mi propia vida, para poder entenderme, entender mis sentimientos, mi forma de accionar frente a ciertas circunstancias, mi forma de ser en general. En los siguientes minutos estarás escuchando cómo fue que identifiqué el ciclo que había estado repitiendo durante años y que en pocas palabras no me dejaba avanzar, ya que siempre terminaba en el mismo sitio con los mismos sentimientos y los mismos resultados. También las herramientas que utilicé y me sirvieron para aprender a conocerme, para aligerar toda esa carga emocional que estaba llevando. Como ya les dije en la primera parte, esto es un paso a paso que me sirvió en todo este camino, mas no es una guía. También aclaraba que no soy psicóloga como para decirte la ciencia cierta, sino como dije anteriormente, desde mi experiencia y mis vivencias, esos tips que me ayudaron. Si eres nuevo en el canal, te invito a que le des me gusta a este podcast, lo compartas, te suscribas, así me estarías ayudando a que esta comunidad crezca y poder llegar a más personas. Ahora bien, este episodio va a ser un poco más largo, así que te insto a que si tienes algo que hacer, aproveches de hacerlo ahora mientras me escuchas o te prepares un cafecito, un tecito y te pongas cómodo. Identificando el ciclo. Identificar el ciclo no fue más que el inicio al despertar de mi conciencia. A veces con esta vida ajetreada que la mayoría llevamos, no tenemos el tiempo suficiente. El día se nos va tan rápidamente y las semanas se vuelven meses en un abrir y cerrar de ojos. Incluso para los que sufrimos de ansiedad y vivimos sobrepensando todo, la mente está mucho más ocupada planeando escenarios y conversaciones que nunca van a ocurrir que en el presente. Dedicamos más tiempo del día a ver cómo la gente es feliz a través de sus redes sociales, compartiendo memes durante horas sin escatimar el tiempo, y no nos miramos a nosotros mismos, nuestros hechos, nuestros sentimientos, nuestra realidad. Un día, en esos momentos de crisis existencial que ocurrían muy a menudo, aún lo hacen pero no con tanta frecuencia, de la nada me vino un patrón y dije, no puede ser. Me di cuenta las veces que había repetido lo mismo, pero en diferentes circunstancias. El hecho de siempre querer hacer algo pero tomar el camino contrario, constantemente pensar en que no podía lograrlo cuando sí podía, no creer en mí nunca, vivir comparándome con los demás, autoexigirme, tomar la posición de rescatista de los demás, creerme responsable de todo y de todos, poner las necesidades de los demás por encima de las mías propias, etc. Eran de las muchas cosas que vivía repitiendo en un ciclo sin fin. En agosto del 2023, mi esposo sufrió de un ACV leve. Estuvo hospitalizado por más de una semana. Toda esa semana la pasé realmente mal. No podía dormir, me venían 1000 pensamientos negativos de lo que le podía pasar. Sentía que tenía que estar ahí junto a él 24/7, porque nadie más que yo conocía su historia clínica. Eso era lo que yo pensaba. Bueno, esos días de su estadía en el hospital fueron terribles para todos. Pensábamos que todo se había calmado y a las 2 semanas o menos se volvió a enfermar y tuvo que ir de urgencias al hospital otra vez. Comenzó otra vez la ola de pensamientos intrusivos, el no poder dormir, no comer por la preocupación, fumar por ansiedad, hasta que el tercer día dije, sentada en mi cama al borde de un colapso, ya pasamos por esto, la vez pasada y otras veces anterior a esta. Y tuve una conversación profunda conmigo misma donde me dije, desde acá no puedes hacer nada, no eres médico para poder arreglar esto o encontrar la solución. Es normal que te preocupes, pero ¿hasta qué punto? Ahora tienes que acostarte y descansar, porque no haces nada cansada y con sueño y sin haber comido nada. En lugar de ser parte de la solución, te vas a convertir en otro problema.
Fue así como los días que transcurrieron hasta su alta fueron llevaderos. Entonces mi panorama, no solo con respecto a cómo me percibía en cuanto a la salud de mi esposo, fue cambiando, sino también fui identificando todos esos patrones que seguía repitiendo a través de los años. Mis creencias limitantes se mostraron delante el día que comencé a verme a mí misma conscientemente, y esta era una de las cosas que me hacía repetir el patrón una y otra vez. Todo lo que aprendí de niña y después seguir repitiendo incluso en la adultez. Por ejemplo, seguramente esta parte va a ser un poco controversial para los que me conocen, obviamente. Crecí dentro de una religión donde por cualquier cosa era pecadora, me iban a condenar y etcétera. Por lo tanto, cuando no hacía algo que estaba dentro de lo estipulado, me sentía realmente culpable. Esto fui repitiendo a lo largo de los años en diferentes escenarios, cuando me sentía cohibida al querer hacer algo, ya que me juzgarían por hacerlo. Quería ser yo en toda la expresión de la palabra, pero ¿qué pensarían los demás? Luego tomaba la decisión de hacerlo, pero sentía que era una pérdida de tiempo, que yo no servía para eso. Me sentía inferior ya que me comparaba con los demás y en el peor de los casos me sentía culpable. Y esto fue así año tras año porque me creía el cuento que me contaron, ese que me decía cómo debía comportarme. Recordaba las miradas juzgadoras, las indirectas bien directas que me hacían y el discurso que te recalcaban por no hacer las cosas como según esa doctrina lo decía. Al tener un análisis más claro sobre mí misma, poco a poco fui identificando uno a uno los patrones. Al principio quise hacer responsable a los demás, que por culpa de ellos yo era así, pero con el pasar del tiempo y al ser consciente ya no era responsabilidad de los demás, sino solo mía. El romper el modelo, hacerme responsable de las emociones que sentía y en qué grado me afectaban, el cambiar mis pensamientos y la forma de actuar frente a cada circunstancia, ya no era responsabilidad de nadie, sino mía. Brian Tracy, en su libro Si lo crees, lo creas, habla sobre la responsabilidad sobre tus propias emociones e indica que esta es la fórmula para eliminar las emociones negativas. Al decir, yo soy responsable, todos esos sentimientos de culpa, enojo, etc. se detienen de golpe, dando lugar a pensamientos positivos, optimistas y calmados. Acá debo aclarar que este libro es muy bueno. Lo único que no me hago, como que me identifico con él, es que él como que codifica las emociones en positivas y negativas. Y yo creo que todas las emociones son válidas. Pero sí tiene un punto, que él dice que cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestras emociones, de todas esas emociones como por ejemplo enojo, frustración, estas como que se van deteniendo y dan lugar a como pensamientos más óptimos. Pues bien, incluso en todo este proceso pude reconocer el patrón de pensamiento que tenía, que era aprendido. Crecí creyendo que los logros de los demás eran mera suerte, que las personas les iba bien porque les había tocado una buena vida de la que yo nunca iba a ser partícipe, porque lamentablemente para mí yo no era tan suertuda. Un día una persona me hizo un comentario en forma de crítica hacia otra. Y yo en otra oportunidad me hubiera unido a esa crítica y decir, sí que tiene suerte y supo con quién casarse y etcétera. Hasta incluso en muchas oportunidades yo le infería a dotes que tenía la otra persona. Por ejemplo, no, eso es porque es más linda, es porque, no sé, es más atrevida o porque, no sé, tiene mejores dotes que yo, por ejemplo. O sea, imagínense lo mal que yo estaba. Pero en lugar de eso dije, pero me parece genial. Yo cuando sea grande quiero ser como esa persona. Ya mi pensamiento no era una cuestión de simple lotería de la otra persona. Ahora era todo lo que esa persona había hecho para llegar hasta ahí. Porque al fin y al cabo uno solo ve el resultado más no el proceso. Y en caso de ser una cuestión de suerte, vaya, si alguien lo logró, entonces yo también puedo hacerlo. Asimismo, todas las amistades que perdí o que dejé ir porque yo no me sentía alguien a quien valiera la pena conocer. No me sentía alguien con algo especial. Ese era un patrón que vivía repitiendo a lo largo de los años. Conocía a alguien, pero al tiempo sentía que ya no tenía nada para aportar a la amistad y me iba alejando. Mis inseguridades con respecto a tener una amistad genuina es de los aspectos que sigo trabajando hoy en día. El mantener relaciones de amistad con alguien se me hacía de lo más tedioso y lo relacionaba a que era una persona solitaria y me gustaba mi privacidad.
Una vez que fui más consciente de mí misma, identifiqué que esto se debía a las veces que en mi niñez y mi adolescencia recibí bullying por mi forma de ser o mi aspecto físico, lo que me hizo ser más introvertida y de pocos amigos. Pero ya yo no era una niña o adolescente, ahora era una adulta. El hecho de cómo me percibieran los demás ya no tenía por qué importarme. Si una amistad no se me daba, seguía abierta a conocer más personas. En lugar de cerrarme las puertas y de mantener mi vida privada, comencé a hablar con otras personas sobre mis gustos, mis aficiones, incluso sobre mi situación. Les podría decir que sigo siendo un poco selectiva, pero no a tal punto de vivir la vida pensando en que todos solo venían con maldad a querer criticarme o meterse en mi vida. En dado caso de que esto pase, simplemente hago caso omiso a sus opiniones, porque al fin y al cabo me importa más lo que yo piense sobre mí que lo que piensen los demás. Herramientas. Antes que nada, este fue un camino largo antes de saber cuáles eran las herramientas que me servirían a mí, para poder calmar un poco la mente, para sentirme más plena conmigo misma. Fue un estudio de prueba y error. Tendría que decir que me incliné por esas cosas que me gustaban más. La lectura y la escritura es algo que siempre disfruté. Hace muchos años había escrito y además de hacerme sentir creativa, podía plasmar en cada palabra cada uno de los sentimientos que me aquejaban. Lo hacía más por hobby, aunque de vez en cuando escribía una que otra historia. Con el tiempo fui dejando de hacerlo ya que los horarios no me lo permitían. Un día, en medio de mi crisis de ansiedad, fui y compré un cuaderno y lapiceras. Había descubierto cerca de mi trabajo una cafetería, que vale recalcar, de las cosas que más me gustan de acá de la Argentina es la variedad de lugares, con diferentes conceptos al que puedes ir. Bueno, fui a ese lugar, me pedí un café y comencé a escribir. Cito textualmente, 29/3 del 2023. Un día descubrí este lugar, en uno de esos tantos días donde me daba por caminar, tratar de aclarar mis ideas y aprovechar para mirar en las vidrieras el milagro de un anuncio de trabajo que me salvara del tormento. Era uno de esos lugares reciclados, donde nada combina con nada, pero todo encaja, donde los ladrillos en la pared no hacen el menor esfuerzo por quedar bajo una delgada capa de cemento o tal vez pintura, pero que generan un ambiente acogedor. Una máquina de escribir de no sé qué época llena de polvo, una lámpara para nada moderna y un maletín con claras señales de que su textura expiró adornan varias zonas del lugar. Podríamos decir que tiene ese estilo vintage del que todos ahora hablan. Estos días tenía muchas ganas de escribir, una sed incesante por plasmar mis pensamientos, y todo se prestó. Incluso el clima ya ha entrado en otoño con esa mezcla de humedad y nubes densas, insinuando que pronto comenzará a llover. Aunque amaneció un sol resplandeciente, pero Buenos Aires es así, ya son 3 años y recién me acostumbro a esos cambios repentinos de clima. Mientras espero mi tostado con huevo y mi café con leche, no puedo parar de escribir, porque el ambiente lo amerita, porque el jazz de fondo lo dispone. La lámpara sobre mi cabeza titila, así como mis ideas que hace un buen rato me exigen. Plásmame. Necesito salir de esta oscuridad donde me has guardado por años, y yo no puedo más que dejarme llevar. Empecé a escribir desde ese día. Escribía de mi día a día, historias, lo que fuese, pero nunca dejé de hacerlo. Había días que me costaban más que otros. La escritura me ayudó a ser consciente de las cosas que pensaba. Las primeras veces en mi reencuentro con la escritura, me di cuenta que lo hacía desde la ira, desde el rencor, desde la tristeza. Al principio no me daba cuenta, yo solo escribía. A los meses releí todo y pude observar todos los sentimientos que tenía guardados que nunca había dicho, que nunca me permití expresar. Al pasar el tiempo, ya no expresaba solo sentimientos que me herían, me pedía perdón, reconocía mis fallas, fui conociendo partes de mí que nunca había visto, todo gracias a la escritura. Por otra parte, la lectura me mantenía con la mente ocupada. Leí todo tipo de libros, desde novelas de ficción hasta libros de autoayuda. No necesariamente tendrían que empezar por libros de psicología o de crecimiento personal. Pueden leer el género que más les guste. Yo leía de todo. Incluso en los tiempos donde se me hacía dificultoso leer, buscaba audiolibros. Estaba cocinando, lavando la ropa y los escuchaba. Esto me ayudaba a quietar la mente, a dejar de sobrepensar, que es una de las cosas que más me ha costado dejar de hacer en todo este largo camino. Igualmente tenía un diálogo interno donde constantemente me decía que todo iba a salir mal, que no valía la pena intentar algo, lo que fuese.
Me veía en un futuro como la peor de las perdedoras. Constantemente estaba evaluando el millón de posibilidades enfrente de una decisión. Me costaba demasiado tomar decisiones gracias a ese diálogo interno que tenía conmigo misma. Al pasar el tiempo ya los pensamientos no me dominaban a mí, yo los dominaba a ellos. Comencé a cambiar mi diálogo. Ya no más, no vas a poder. Ahora era, sí puedes, tú tienes todas las herramientas para lograrlo. Cuando se me presentaban situaciones donde debía tomar una decisión ya no era, ¿y si pasa esto o lo otro? En cambio era, no eres adivina para saber qué va a pasar y cómo va a pasar. Haz lo que tengas que hacer y que creas más conveniente. Me estaba constantemente autonegando las cosas porque, según yo, no iba a funcionar. No se me iba a dar. Entonces, por tanto, no hacía el más mínimo esfuerzo porque daba por hecho algo que ni siquiera sabía si iba a ser así o no. Ahora me digo, vale la pena intentarlo. ¿Qué importa si fallo? Al menos lo intenté. Todo esto fue gracias a que pude trabajar en aquietar mi mente. Ahora mi panorama no era sombrío, como mi diálogo interno me lo decía. En lugar de una película de terror, ahora podía empezar a escribir un cuento de hadas. Eso dependía de mí, no de nadie más. Comencé a hacer ejercicios. Bueno, esto es algo que todavía estoy trabajando en ellos, no les voy a mentir. Pero sí les voy a decir que esta fue una de las herramientas que me ayudó a transitar la ansiedad, que fue hacer ejercicios. Ya todos sabemos los beneficios que produce la actividad física. Ella y yo no somos las mejores amigas, pero no somos enemigas. Hay días en los que de verdad me cuesta y lo pienso mucho, pero la clave en todo está en hacerlo porque quieres hacerlo. Yo desde la adolescencia hacía ejercicios, iba al gym o hacía en casa. Habían temporadas donde hacía más ejercicios que en otras, y así, hasta la edad que tengo ahora, que son ya 35 años. En el 2015 hice CrossFit, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, pero en ese momento tenía el tiempo y las energías para hacerlo. Por algún tiempo me sentí culpable de haberlo dejado, pero ahora no sé si haría ejercicios de alta resistencia. La idea sería irlo adaptando. No es necesario que hagas cosas que no quieras hacer. Por ejemplo, ahora cuando comencé de vuelta a hacer ejercicios me fui percatando que habían ejercicios que odiaba. Ok, yo sé que algunos son necesarios para trabajar zonas específicas del cuerpo, pero creo que en la gran mayoría si no haces uno puedes hacer otro, o sea, reemplazarlo. Poco a poco fui adaptando mi rutina y he ido cambiando mi manera de ver al ejercicio. Es así como, por ejemplo, en lugar de hacer tanto tiempo de aeróbics, lo cambiaba por hacer aeróbics durante 4 canciones. Esto ya que al fijarme una cantidad específica de tiempo lo veía y sentía que no se iba a acabar nunca y me estresaba y sentía que no podía más. En cambio disfrutaba la música mientras me mantenía en movimiento y sin querer había hecho no 10 minutos sino 15. Dejé de ponerme rutinas agobiantes con tipos de ejercicios que no me gustaban y alternaba los ejercicios en los días de la semana para descansar los músculos. También dejé de obligarme a que necesariamente fueran 50 minutos o 1 hora de ejercicio, porque habían días donde me ponía 1000 peros, ya que el tiempo no me daba, y empecé a preguntarme a mí misma, ¿qué prefieres? ¿30 minutos o nada? Negociaba con mi mente y le decía, 100 sentadillas y 10 minutos de cardio o nada. Y créanme, funcionaba. Otra cosa que también me pasaba era que decía que sí o sí tenía que inscribirme en el gimnasio. Pero para inscribirme venían otra vez los peros. No tengo ropa, no tengo zapatillas, no tengo la plata. Una vez que fui consciente de estos pensamientos que vivía repitiendo, comencé a cambiarlos por: en casa hago ejercicios, no importa la ropa que tenga. Hasta descalza puedo hacer. No necesito tanta plata si puedo hacer aquí tranquila en casa. Mi consejo es, si no pueden porque no tienen espacio en casa o se sienten cohibidos, salir a caminar a una plaza por la cuadra de su casa, pero siempre mantenerse en movimiento. Y por último, y lo más importante, terapia. Sé que hay personas que no pueden permitirse ir a terapia porque tal vez no tengan los recursos. Por esto, dejé esta herramienta para el final. Pero si tienen los recursos, vayan a terapia. Hace ya algún tiempo había estado pensando en verme con un psicólogo. La verdad llevaba tiempo dándole vueltas al asunto, pero no me atrevía. Pensaba en las conversaciones incómodas, en tener que abrirme con alguien que nunca en mi vida había visto. Era como agobiante. No sé de dónde saqué el valor para decir, ¿es hacer ejercicio o terapia? En ese momento no tenía el tiempo para ser sincera de ir al gimnasio.
Tenía demasiada carga horaria, así que me decidí y envié el mensaje. No fue tan difícil como lo pensé y me ayudó mucho a entenderme, a valorarme, a ver las cosas desde otro punto de vista. Mi camino hasta aquí, no sé si sería el mismo si no hubiera ido a terapia. Y por último, no sé si es una herramienta, pero es algo que también hice y me ayudó mucho, que fue salir. ¿Recuerdan que en la primera parte les hablé que nosotros cuando llegamos, recién llegados nos encerraron por la pandemia? Bueno, entonces yo nunca fui una turista. Mis primeros años no conocí sino solo el barrio donde vivía. Tal vez por un poco de temor de perderme al salir sola o qué sé yo. No salía ni a pasear. Cuando las cosas comenzaron a acomodarse, pude empezar a salir a pasear, conocer lugares, cafés, restaurantes. A veces solo salía a ver vidrieras o me sentaba a comer un helado y ver pasar a la gente, o visitaba a una amiga, pero no me quedaba en casa. Entonces mi panorama se abría, escuchaba a la otra persona que me acompañaba o hablaba con esa persona. Y no estaba solo en casa viendo el teléfono y scrolleando sin parar. Retroalimentación. Retroalimentación es un término que se utiliza dentro de los sistemas, cual sea su índole, informático, administrativo, biológico, etc., para referirse al proceso a través del cual los resultados derivados de una actividad se reintroducen de nuevo en dicho sistema con el objetivo de mantener un control y una optimización de su comportamiento. ¡Ay, qué técnico! En palabras sencillas, es tener en cuenta los resultados positivos y negativos, lo que me sirvió y lo que no, para saber de qué forma hacer de nuevo las cosas y que me conlleven a tener los resultados que realmente quiero tener. Todo mi camino hasta ahora, y me imagino que lo seguirá haciendo, ha sido de ensayo y error. Y es así, ¿no? Es probar qué cosas nos hacen sentir mejor. Pero no solo eso, qué cosas nos acercan a ser la persona que queremos ser. En esos momentos donde sentía que no me podía centrar en las cosas que quería hacer, me tomaba el tiempo de pensar y analizar. ¿Qué cosas estaba haciendo que no me hacían sentir bien? ¿Qué estaba haciendo por obligación y no porque en realidad quisiera? Me preguntaba a mí misma, ¿en realidad es esto lo que quiero hacer? ¿En qué me beneficia hacer tal cosa? ¿Será que pruebo en lugar de hacer esto otro? El hecho de hacer una retroalimentación dentro de mi vida me hizo llegar a la conclusión de en qué cosas estaba perdiendo el tiempo, qué personas ya no aportaban algo a mi vida, qué debía cambiar en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, qué eran esas cosas que estaba haciendo que claramente ya no me funcionaban, porque seguía repitiendo y obteniendo el mismo resultado que no era para nada satisfactorio. Una de las cosas que yo repetía constantemente era tratar de controlar todo. Esto no lo supe hasta que estuve en terapia. Mi psicóloga me preguntaba, ¿no te resuena esto?, refiriéndose a una situación en específico. Quería controlar todo y estar en todo. Quería hacerme responsable de todo, pero obviamente no podía. Esto se traducía en estrés, porque obviamente se me salían las cosas de las manos y no todo resultaba en lo que yo esperaba, lo cual me frustraba. Y lo hacía en casi todos los aspectos de mi vida, laboral, sentimental, familiar. Cuando hice esa retroalimentación e identifiqué que efectivamente estaba manejándome realmente mal y empecé a cambiar las entradas del proceso, delegando responsabilidades, haciendo responsable a la gente de lo que yo me hacía responsable por ellos, cuando solté el control de las situaciones que realmente no merecían tanta preocupación de mi parte y me fui corriendo, los resultados comenzaron a cambiar. Entonces me fui demostrando cómo podía hacer las cosas de otra manera. Me daba vergüenza hacer algo y por eso no lo hacía. Ahora hacía las cosas aún con vergüenza. Algo me parecía muy complicado para llevar a cabo o para sostener en el tiempo. Ahora eso que siento que es complicado lo enfrento y me hago responsable de la incomodidad que eso conlleve. No me abría las posibilidades porque habían cosas más importantes como trabajar en algo que no me gustaba, ya que había necesidades. Entonces me iba por lo seguro. Ahora me abro a las posibilidades, sea cual sea, y me valoro como persona y como profesional de no seguir en lugares donde tengo que rebajarme o sentirme menos porque hay que trabajar en lo que sea. Poco a poco fui aplicando la retroalimentación en todos los aspectos de mi vida, enfocándome en las cosas que realmente me tenía que enfocar. Empecé a ver los resultados y ya no eran los mismos.
El hecho de hacer ese stop me llevó a entender que a veces es necesario analizarse a uno mismo, entendiendo que no se nace aprendido, siendo compasivo. La lección que tal vez me pudo haber llevado muchos años llegó justo a tiempo. Hoy en día sigo trabajando, estudiando mi forma de ser, esforzándome por mirarme con ojos de amor, dándole oportunidad a los cambios, pero manteniendo mi esencia, agradeciendo a la vida, al universo, por todo lo que ha hecho para que llegue hasta donde he llegado hoy y abierta a las oportunidades que se me presenten. Y bueno amigos, hasta acá fue el segundo y último episodio de este podcast, Aceptación, Autoconocimiento, Amor Propio. Espero les haya gustado, también que de algo les sirva todo esto que yo he vivido y que he ido superando. Recuerden activar la campanita para que estén informados cuando cargue un episodio, porque esto recién empieza. Tengo más temas que tratar. La verdad que me divertí mucho en el proceso de grabar este podcast desde que escribí el guión y pues nada. Muchas gracias por escucharme, por bancarme y nos vemos en una próxima entrega. Bye.